Doctora Morelia, bien pueda. Listo. No llegó. Venga, Wilmer, el representante de la Oficina de Trabajo del Ministerio de Trabajo. No llegó. Él fue citado, pero no llegó. Igual no ha llegado al menos. Él es muy cumplido. Y había confirmado que venía. Carlos Alberto Betancourt. ¿Quién representa al ministerio? ¿El profesor Betancourt, el doctor Betancourt? Pues no vino. Pues no ha llegado. Buenas tardes para todos. Entonces hoy vamos a dar curso a la cuarta sesión de nuestra negociación sobre el pliego de solicitudes de los profesores y se propone como el siguiente orden del día. El primero, el quórum; el segundo, la lectura del acta; y el tercer punto es una aclaración con respecto al tiempo de duración de la negociación; y en cuarto, iniciación de los puntos de negociación de los puntos de las solicitudes de los profesores. Entonces, está en consideración. ¿El cuarto cuál es? El cuarto es iniciación de discusión de los puntos de la negociación. Sí. Entonces, si estamos todos de acuerdo, buenas tardes a todos, si estamos todos de acuerdo, entonces empecemos con el punto del quórum. Yo informo que en el quórum hay excusas del señor rector, quien tuvo que ausentarse de último momento a una reunión que lo convocaron, y del señor vicerrector de investigaciones, quien se encuentra también fuera de la ciudad en misión oficial en la ciudad de Medellín. Pero y la vicerrectora también. Y la vicerrectora de bienestar también se encuentra fuera de la ciudad. Pero los demás están todos presentes. De los profesores no falta nadie, ¿verdad? Estamos todos. Muy bien. El segundo punto sería la lectura del acta. El acta estuvo a disposición de todos en sus correos electrónicos, y solamente se recibieron correcciones del profesor Patrick Petit y de la doctora Morelia Pavón. Dice así: Comisión de Concertación Laboral Profesores, acta 3, 24 de enero de 2012, sala de sesiones del Consejo Superior, hora 16 horas, asistentes por los profesores Morelia Pavón Patiño, Luis José Rueda Plata, Carlos Alfonso Victoria Mena, Patrick Petit, Manuel José Hurtado Medina, César Valencia Solanilla. Por la administración, Luis Enrique Arango Jiménez, William Ardila Urueña, José Germán López Quintero, Diana Patricia Gómez Botero, Fernando Noreña Jaramillo, Carlos Alfonso Zuluaga Arango ausente, Gonzalo Arango Jiménez. Orden del día: quórum, acta anterior, puntos a tratar y varios. Quórum saluda al rector e informa que ha pedido a Comunicaciones que habilite el mecanismo que permita la participación de la comunidad a través de la red y en directo. El profesor Carlos Alfonso Victoria dice que este no es momento, aunque es interesante que se programe esta posibilidad. La profesora Morelia Pavón dice que es muy oportuno escuchar primero la posición de la administración sobre cada uno de los puntos. Pregunta además por los tiempos para esta concertación. El profesor Carlos Alfonso Victoria agrega que es pertinente que la moderación de la mesa sea rotativa y propone a Morelia para moderar el día de hoy, y se sugiere que se limiten las intervenciones por 5 minutos. El rector dice que le corresponde hacer una intervención general sobre el pliego que no podrá evacuar en 5 minutos, pero esta limitación le parece razonable. El profesor César Valencia Solanilla dice que es razonable que el rector haga su intervención general sobre todo el pliego, con lo cual quedaría incluida la petición de lectura del pliego. El profesor Manuel José Hurtado pregunta cómo va a ser el pago de este mes y cómo se harán los contratos. En la aclaración del acta anterior, el profesor Patrick Petit dice que es una actitud de la administración y que sí hubo críticas a la posición del rector por sus publicaciones en el Diario de la Tarde, aunque no publicadas en ese medio. Los profesores Gonzalo Arango Jiménez y Carlos Alfonso Victoria dicen que la grabación es parte del acta. El profesor Patrick Petit dice que antes de empezar debe tratarse el punto de la actividad de mañana para reunir claustros universitarios para las deliberaciones sobre el proyecto de ley que reformaría la Ley 30. No entiende que no se haya autorizado esta actividad. En efecto, aunque reconoce que hubo errores, retrasos en la planificación de la agenda y que no se pudieron realizar las solicitudes con toda la conformidad, dice que hubo esfuerzos para mejorar este proceso organizativo, que se informó al vicerrector académico de la próxima fecha prevista para el claustro la semana anterior, y que, a pesar de no tener las firmas de los representantes estudiantiles, se consultó con ellos la agenda propuesta, así como con los profesores representantes en el Consejo Académico, y que de hecho un estudiante representante ante el Consejo Académico habló de este asunto con el rector.
El rector responde que se revisó el acuerdo del Consejo Académico y allí se dice que los representantes estudiantiles deben elaborar la propuesta de actividades y se recibió una propuesta de Sintraunicol, firmada por un profesor, un trabajador y un estudiante, que no son representantes en el Consejo Académico ni en el superior, y eso no fue lo acordado con los estudiantes. Advierte que no hay inconveniente en autorizar la actividad y se pedirá a los docentes que faciliten la participación de estudiantes en esta actividad. Esto se aclarará en el Consejo Académico, según se habló con uno de los representantes estudiantiles, quien tampoco estaba muy enterado sobre el asunto. Pide el rector que se aclaren las vocerías y representaciones para estas actividades. El vicerrector académico agrega que no es potestad del vicerrector disponer de las actividades académicas en la universidad, pues esto es de competencia del Consejo Académico. En una ocasión se delegó al vicerrector académico para que autorizara puntualmente el tema mientras los estudiantes organizaban el calendario de actividades. Aclara que le hicieron llegar una propuesta a algunos representantes de empleados y profesores que programan casi una semana de las 8 semanas a reponer para completar el 100%, por ello no se puede dar trámite a esta solicitud y será el Consejo Académico el que decida. El profesor César Valencia dice que se reconocen los errores e inconsistencias en esa solicitud y seguramente se resolverá mañana en el Consejo Académico. También es evidente que hay ya una situación de hecho y es la convocatoria de mañana, y pide a la administración tener la mayor tolerancia para que la reunión se pueda llevar a cabo. El profesor Patrick Petit secunda esta posición para permitir acuerdos entre profesores y estudiantes. La profesora Morelia Pavón apela a los acuerdos con el Gobierno Nacional para avalar esta solicitud para que toda la comunidad pueda participar. El secretario general dice que esta comisión no es para debatir la coyuntura y cuanta cosa vaya apareciendo, y habrá que buscar escenarios para tratar los puntos que surjan en el funcionamiento de la universidad. El profesor Patrick Petit dice que este asunto tiene que ver con el punto 10 del pliego de solicitudes. Recuerda el rector que hay que respetar los acuerdos con los estudiantes del 100% de contenidos y ya será el Consejo Académico quien defina. Quiere el rector hacer unas advertencias preliminares sobre el pliego. Dice que primero el pliego afirma que no se está cumpliendo la ley y la administración está convencida de que las decisiones son dentro de la normatividad. En segundo lugar, hay limitaciones financieras de las que todos somos conscientes y en tercer lugar, hay limitaciones de orden legal como la imposibilidad de ordenar pagos contra vinculaciones suspendidas. Cosa diferente es si el contrato o la vinculación están vigentes y por ello la administración acepta esta controversia y por ello en septiembre se mantuvieron los pagos sobre estas premisas. Procede a dar respuesta al pliego punto por punto. Lee el punto 1, en el que los profesores exigen el pago de las horas inicialmente previstas en su contratación, así como las adicionales que tengan que dictar para cumplir con los acuerdos del Consejo Académico, de permitir a todos los estudiantes ver un 100% del calendario académico y dice, sí, siempre y cuando los contratos no estén suspendidos. En cuanto a este punto agrega que la suspensión no aplicó el Código Sustantivo del Trabajo, pues la posición de la administración es la que los docentes ocasionales no se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y leen concepto jurídico de la Oficina Jurídica de la Universidad Nacional. En este punto se agrega que los profesores no aceptan reposición de horas pagadas y no dictadas por razones ajenas a su voluntad. El rector dice que esta no es una petición sino una declaración de los profesores y cree que los profesores tienen esto como una obligación legal. En el punto 2 se pide que se atienda a la ley en la vinculación de profesores ocasionales a la universidad y cree que se cumple. En el punto 3 se pide conocer los contratos. La administración dice que no hay contratos sino resoluciones que ordenen la vinculación. En el punto 4 sobre el cumplimiento de normas, por respuesta pide a todos que se vigile el cumplimiento de las normas, pues la dirección de la universidad no tiene problema en hacer seguimiento más detallado a los consejos de facultad. En el punto 5 hay solicitudes que tienen implicaciones financieras y habrá que estudiar el tema, pues respecto a los profesores de cátedra no tiene caso la solicitud, pues a ellos se les paga por hora dictada y en los demás debemos mirar posibilidades financieras. Si fuéramos a incluir en la planta a todos los transitorios se requerirían 9.000 millones adicionales, o sea un 14% adicional a la base presupuestal. Las perspectivas para este año a lo mejor permitirían ingreso adicional cercano a un 3%. En conclusión, sobre este punto no se dice que no ni que sí y habrá que mirar posibilidades financieras. Igual en el punto 6, el ingreso a la planta exige filigrana en su implementación y lo estamos trabajando, pues estas decisiones tienen que contar con recursos permanentes garantizados en el tiempo. En el punto 7, sobre catedráticos, artículo 18, este artículo no está para los catedráticos y el estatuto docente no se aplica a todos, pues cada tipo docente tiene sus propias reglas. Al de cátedra se le paga la hora dictada. Sobre el cumplimiento de las normas del estatuto docente para su vinculación, igual que los puntos anteriores, la dirección de la universidad cree que los consejos de facultad lo están haciendo bien, pero reafirma la voluntad de hacer seguimiento más estrecho y en conjunto. Sobre el punto 8 dice el rector que presume que esta aspiración es en consonancia con lo que ocurre en la Universidad de Antioquia, quien no autoriza a ponerla de ejemplo, pues hay reparos de legalidad.
Además, esto sería de competencia del Consejo Superior. En el punto 9 es de competencia del Consejo Superior, pero se puede debatir, pues es tema de la Ley 30 y el Consejo Superior puede hacerlo como quiera. Por ello, cada universidad decide en su Consejo Superior cómo resuelve el punto. Legalmente es una facultad del Consejo Superior. En su opinión, el rector cree que esta decisión también debe contar con la participación del Estado y la sociedad civil. Cree que esto ha funcionado bien, pero si en el debate nacional deciden cambiar la fórmula, pues así será. El punto 10 ya se evacuó en la sesión anterior y hay comunicado que se publicaría si se acuerdan los términos en que fue redactado. El profesor Manuel José Hurtado dice que tenemos puntos álgidos sobre la no aplicación del Código Sustantivo del Trabajo, pues hay sentencias de la Corte Constitucional que dicen que sí es el Código Sustantivo del Trabajo que rige a los docentes. Entonces pide que se diga cuál es el régimen que nos rige y para que un empleador suspenda requiere unos procedimientos que no se han cumplido. Añade que el concepto jurídico de la Universidad Nacional leído por el rector es una base insuficiente para determinar el régimen que rige a los profesores y reitera que se necesita que la administración nos diga cuál es este régimen. Sobre la elección de rector, lo que se pide es lo que se pide para la democracia colombiana. Se pide es claridad sobre el proceso de elección. No se está poniendo en tela de juicio la composición del Consejo Superior. El profesor Carlos Alfonso Victoria agrega que este espacio es académico y pide que el rector aclare cuál es la idea del rector sobre la sociedad civil. El rector responde que es parte de la sociedad civil el comportamiento social desligado del Estado. Los órganos autónomos, los empresarios, los rectores, egresados y demás actores sociales no gubernamentales. La profesora Morelia Pavón dice que con respecto al punto 1 está de acuerdo con el profesor Hurtado, pero pide que se estudie jurídicamente los dos conceptos existentes para buscar el beneficio del profesorado. Sobre el punto 2 hay un vacío de información precisamente por lo anterior. Sobre la contratación a 11 meses pide que se haga el reconocimiento que el crecimiento institucional no se haga contra una contratación cada vez más precaria. Contratar por 8 meses a la gran mayoría de profesores que son transitorios. Las vacantes deben llenarse, pues el presupuesto asignado tiene asegurados estos recursos. Piden que la contratación docente no sea tan frágil y se mantenga vigente en situaciones de crisis. Sobre la elección del rector, respeta la opinión del rector, pero cree que la elección debe ser directa manifestación de la democracia universitaria. En América Latina, el 86% de la dirección universitaria se entrega a las comunidades académicas en el gobierno universitario. En Colombia es apenas del 33%. Argumenta que no se pretende desalojar a los representantes en el Consejo Superior, sino un cambio en el sentido de la participación y pide la reglamentación por parte del Consejo Superior. El profesor Patrick Petit dice que, en resumen, las respuestas de la administración parecen enumerar impedimentos financieros y legales y que por lo tanto casi solo se escucha una declaración de buena voluntad, pero que se esperan manifestaciones tangibles de esta voluntad. Le parece discutible la afirmación que los profesores catedráticos no son pagados por duraciones sino por horas, ya que estos profesores están contratados por varias semanas y a veces desde hace varios periodos. Expresa haber sido sorprendido y chocado por el acta de compromiso que la administración pidió firmar a los docentes en el que les pedían decir que asumían libre y voluntariamente una obligación de reponer horas que no habían dictado. Añade que expresó su desacuerdo con esta acta, que no le pareció claro lo que se entendía por horas que no se pudieron dictar, entre comillas, en ese documento, que le pareció poco elegante haber recibido esa acta justo antes de la fecha prevista para el pago de los profesores y concluye diciendo que si la administración sintió la necesidad de hacer firmar este documento imprevisto a los profesores, podría manifestar que no está tan claro el derecho de suspensión de los contratos de los profesores de los cuales habló el rector. El secretario general pide al profesor Jorge Manuel Hurtado que le regale copia de las sentencias de la Corte Constitucional donde se consagra que el régimen jurídico a aplicar es el Código Sustantivo del Trabajo, pues expresa su disposición a estudiar el asunto, pues conoce sentencias de la misma Corte que razonan lo contrario. El profesor César Valencia Solanilla dice que el crecimiento real de la universidad se ha hecho a costa de la precarización del profesorado, porque todo en la universidad ha crecido, pero la planta docente ha disminuido, y pide que se aclare cuáles son las estrategias para contrarrestar las condiciones de los profesores, pues es imposible una universidad de calidad con una planta de 305 profesores de planta. Las vacantes liberan recursos para contratar transitorios y catedráticos de manera desmesurada. Pide que no se siga el mismo cancionero de aumento de la cobertura. Buenas tardes. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Decíamos que el profesor Valencia pide que no se siga el mismo cancionero de aumento de la cobertura en detrimento de los profesores.
La coyuntura actual permite acoger estas soluciones. La universidad está muy bella, con edificios nuevos, lo que es muy tangible, pero no lo es el bienestar de los profesores. El rector dice que el problema no es de la UTP, sino de todo el sistema universitario colombiano. Pero si le preguntan si preferiría devolver a la universidad del siglo pasado y todos contentos en la planta, no estaría dispuesto a hacerlo. No cree que la planta lo haga todo, y en no pocos casos hay transitorios que aportan mucho más al crecimiento y calidad de la universidad. El problema esencial es de recursos. Aclara que lo sucedido en septiembre, en particular el tema del acta de compromiso mencionado por el profesor Patrick Petit, no se discute hoy el tema, pues se pagó y ahí está para análisis. El sector reunirá a todos los jurídicos para mirar alternativas. El rector es el responsable de administrar recursos y está seguro que los profesores le exigirían responsabilidades si no se toman decisiones con responsabilidad, como rector velo siempre, porque el ingreso real no fuera inferior al inicialmente contratado, y si se hace un corte general cuando se termine el periodo adicional, se podrá observar que la mayoría de los profesores habrán trabajado más y recibido ingresos superiores a lo previsto. El profesor Luis Rueda recoge las palabras del rector de la sesión anterior en que afirmaba que este espacio nos permita construir universidad y ser mejor institución. Por eso pide que la administración corrija el tratamiento que en este conflicto le dio al profesorado. Recuerda que el movimiento se dio desde el estudiantado y no se convocó al profesorado para deliberación colectiva y participativa. Cree que en este escenario se ponen de manifiesto las restricciones legales, pero también se menciona la autonomía, y esta, si hay voluntad política, nos permitiría solucionar muchos de estos problemas. Cree que esa autonomía se ha usado en el Consejo Superior para precarizar la situación de los docentes e incluso para precarizar la cultura, pues cada vez se vincula talento humano de menor calidad, si la remuneración se deteriora. Cree que el recurso físico, edificios, crece, el recurso administrativo crece, pero no así el profesorado, y ello atenta contra la universidad que queremos. La profesora Morelia dice que mañana hay reunión de profesores y pregunta cómo se pagará este periodo. El rector dice que se expedirá un boletín informativo. La profesora Morelia Pavón dice que se busca en este espacio mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, una política de financiación para la educación superior pública y discusiones en medio de consensos democráticos, disensos y pluralismo. El profesor Carlos Alfonso Victoria pide que en la próxima sesión se muestren estados financieros y veedurías, para lo cual pedirán acompañamiento del Ministerio del Trabajo, y añade que un miembro del Consejo Superior es además funcionario diplomático. El profesor Patrick Petit dice que podría estar de acuerdo con la propuesta del rector de no volver sobre hechos pasados, con la condición de que se vean en concreto avances reales de parte de la administración. Siendo las 7 de la tarde, se levanta la sesión. Carlos Alfonso Zuluaga Arango, secretario ad hoc. ¿Ha sido leído el acta, doctora Morelia? Bueno, está en consideración, sí. Yo quiero señalar que ahí aparece que yo dije no sé qué cosa y yo no estaba aquí. Sí, lo que pasa es que en esa intervención el profesor Carlos Alfonso Victoria mencionó que tú habías dicho que las grabaciones formaban parte del acta y que él secundaba esa posición. Entonces por eso dije Gonzalo y Carlos Victoria. Por entonces hay que mirar la redacción porque aparece una contradicción. Los profesores Gonzalo Arango y Jiménez Bueno, ¿quién la palabra? dicen que la grabación es parte de la acta. Entonces dijeron o el profesor O solicitaron. dice que Gonzalo Arango dijo que Ha era propuesto y el aclarar eso. No, simplemente pongo a consideración dos puntos, básicamente que deberían quedar en el acta, no sin antes recordar que las grabaciones hacen parte integral del acta, ¿sí? Y es la respuesta que da el rector a una pregunta sobre el tema sociedad civil, yo lo que digo al final, mi querido secretario, es que pone el rector al que se alude como miembro de la sociedad civil, el funcionario público. La palabra sociedad civil no está en el acta. Que se incorpore, porque yo les voy a rogar. Mire, la metodología por eso es que les enviamos eso por correo electrónico, para poder ganar tiempo. Entiendo que no hayan tenido ocasión de revisarlo como lo hizo el profesor Patrick Petit, la profesora Morelia y todos los representantes de la administración, que no hubo aclaraciones. Sí, con mucho gusto, profesor, hago las correcciones que usted considere, ¿no? Entonces lo que quieres es que quede que el funcionario diplomático no hace parte de la sociedad civil. No, yo simplemente lo que estoy diciendo a la pregunta que le hice respetuosamente al rector, a su respuesta sobre quién es,
según él, a su juicio, hacen parte de la sociedad civil. Él menciona, como bien usted lo pone en el acta, a unos sectores, unos estamentos. Yo lo que digo al final, agregando ya al final de la sesión, es que un ex rector, supuestamente bajo esa respuesta hace parte de la sociedad civil, según la explicación académica, porque esa fue la pregunta que yo hice, según la explicación que da el rector o la argumentación. Sigo sin entender. Entonces, De lo que se trata acá es de hacer una corrección al acta. ¿Cómo quiere que quede el acta? Buscaríamos que la pase por escrito para que tú Ok. la acciones. Listo. ¿Sí? Y así damos De por... todas maneras, está grabado en el video. Sí, entonces los que tengan las observaciones, Gonzalo y Carlos, pasan por escrito y damos por concluido para pasar entonces a la aprobación del acta. Si no hay más Sí, lo que pasa es sugerencias. que yo no participo de la aprobación porque yo no estuve, yo simplemente hago un comentario para que no quede una cosa ahí extraña que dice primero que yo no estoy y después dice que yo dije. Entonces simplemente Listo, no, entonces- y yo me abstengo de votar porque yo no Listo. estuve. Entonces los otros miembros que consideran la aprobación del acta, los que están de acuerdo, por favor, levantar la mano. Ha sido aprobada Ha por sido unanimidad. aprobada, ha sido Con aprobada. excepción de Gonzalo, que salva el Y voto. con la nota que pasa a Carlos Victoria. También Y se abstiene David porque no, Juan Antonio porque no vino la vez pasada, él no asistió. Juan Antonio es miembro de la comisión. Es miembro de la comisión. Ah, Sí, tú no sí. estabas. Sí, él no estaba. Sí, él hace parte de la comisión. Bueno, muy bien. Entonces ha sido aprobada el acta. Entonces pasamos al siguiente punto. Aprovechando, le damos la bienvenida y a la vez lo aprovechamos, digo, en una forma muy oportuna, porque en el tercer punto necesitamos precisar el tiempo de la concertación en torno a las solicitudes de los profesores. O sea, siempre se ha tenido esta duda, ¿cuál es el tiempo en el cual nosotros podemos dar por finiquitado este Morelia, proceso? yo, antes que solicito que los funcionarios del ministerio me presenten. Muy bien. Bueno. Calidad. Buenas tardes. Para los que no me conocen, yo soy Carlos Alberto Betancur Gómez. Soy el director territorial del Ministerio del Trabajo. Ando en compañía de la doctora Viviana Pérez Castro, que ella es la coordinadora del grupo de inspección, vigilancia y control. Estoy sentado en esta mesa por una invitación que me hicieron para que fuera partícipe en esta, entre comillas, mesa de contratación. También recibí el escrito que me mandaron copia de la primera solicitud respetuosa que ustedes hicieron, ¿ya? Y créanme que de verdad lo pensé mucho para venir. Pero eso no fue la circunstancia para que llegara tarde, era a las 4. Lo que pasa es que en el centro hay en este momento hay una grabación de RCN y tienen el centro completamente congestionado. Pero yo siempre acostumbro a llegar a unas horas muy puntuales. Les decía de que lo pensé mucho para venir por la siguiente situación. Mi posición como director territorial es velar por el cumplimiento fiel de las disposiciones legales. Esas disposiciones legales, ya, que tienen que ver con las organizaciones sindicales o con las asociaciones de profesionales. Cuando me pongo a estudiar el documento, me encuentro de que aquí no existe representación legal, representatividad legal, ¿ya?, de los señores profesores. ¿Por qué? Me explico. Se sientan en la mesa, ¿quiénes? Los sindicatos, ya sea de trabajadores oficiales o de empleados públicos. Calidad que no ostentan en esta mesa los señores profesores, porque no tienen la representatividad ni de un sindicato, porque así está la petición, ni tampoco como sindicato de empleados públicos. Entonces yo me pregunto, bueno, qué bueno, me encanta que haya superado ya la administración, la tecnológica, la forma de dialogar con sus empleados. Porque esto, donde estamos sentados, es simplemente un formalismo, ya, de poder dialogar, de poder hablar de problemas que se tienen en la administración, de poder llegar a una concertación.
pero la verdad es que no hay representatividad legal para que el ministerio haga el acompañamiento, porque lo que está haciendo la administración es algo deliberatorio, ¿no? Y porque así creen en las mesas de diálogo que de esta manera se pueden llegar a un debate y a una concertación, ¿ya?, hasta donde las limitantes legales lo permitan. Porque a pesar de que hubiera existido una representación legal de un sindicato de empleados públicos, hay ciertos hechos que no se pueden llegar a la mesa, como lo dispone el decreto 535, para que lo tengamos en cuenta, del 2009, que reglamentó el 416 del Código Sustantivo, que dice que no se puede traer a las mesas, aun cuando fueran asociaciones legalmente constituidas y legalmente reconocidas por el Ministerio. Para terminar, les digo, me alegra mucho que ustedes se puedan sentar, que puedan discutir, ¿ya?, que puedan llegar a concertar en las medidas que se pueda, porque yo leyendo también las peticiones las encuentro muy generales, ¿ya?, y las encuentro otras que son de competencia de un gobierno nacional que no está en cabeza de decidir, ¿ya?, el Consejo o el rector. Voy a acompañarlos, le voy a contestar su pregunta, doctora. Si nosotros estuviéramos legalmente en una etapa, ¿ya?, de negociación con trabajadores públicos, serían 20 días calendario, prorrogable por otros 20, ¿ya? Pero es que aquí no podemos establecernos ya ni trabajar paralelamente a ese procedimiento, porque no estamos frente a una negociación ni de trabajadores públicos ni de trabajadores oficiales. Estamos en una mesa de diálogo, estamos en una mesa para llegar a una concertación, porque así denominarse, diálogo, debate, concertación, porque es que no solamente sentarnos a dialogar significa que vamos a concertar. Nosotros podemos dialogar mucho y no concertar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto que están haciendo ustedes, reitero por cuarta vez, me alegra mucho, los felicito, que tengan esa disponibilidad de diálogo, que tengan la confianza, porque si no hay confianza entre ustedes no se va a llegar a nada, que tengan la disponibilidad de escucharse y que no haya esos temas que nosotros en el ministerio denominamos obstáculo para la concertación. ¿Qué es el obstáculo para la concertación? El obstáculo para la concertación es cuando se sientan en la mesa con muy buenas intenciones todos, pero empiezan a hablar demasiado. Habla el uno, habla el otro, opina el otro, replica el otro, se traen a la mesa temas individuales. Es que como aquel señor se pudo, aquel señor no se pudo, con este sí se pudo. Inmediatamente de eso son temas para obstaculizar un diálogo. Hacerse los protagonistas. Eso no se puede, nadie puede ser protagonista, porque aquí todos somos iguales en esta mesa. Señor rector, señor vicerrector, señores profesores, todos aquí somos iguales. Otra forma que de dilatar y no puede llegar a los diálogos es dar consejos. Aquí nadie puede dar consejos. Estamos todos con un conocimiento muy amplio de lo que estamos haciendo para ponernos a dar consejos. Otra forma de obstaculizar esto y que esto no llegue a nada es interrumpir a los demás, decir que yo le gané al uno al otro, es que yo tengo mayor jerarquía porque yo soy el rector. Aquí no hay jerarquías, en estas mesas no hay jerarquías, en esta mesa hay igualdades, ¿ya? Hacerse el humilde, ¿ya? Hablar de todo, menos del tema puntual, o tocar un tema o tocar otro, que no llegará a nada. Nunca le echemos la culpa a nadie, ¿ya? Y otra cosa que sí les pido a todos es no nos volvamos pavos reales jugando con los medios de comunicación. Eso es gravísimo para todos. Que salga uno al medio de comunicación de pronto a decir lo que no se dijo o a tergiversar lo que sí se dijo. Es que estos diálogos ya no se delaten a externos hasta tanto efectivamente no esté redactado el punto que ustedes efectivamente están tratando. Es que estamos considerando, no. Aquí se toman determinaciones o no se toman. Entonces, con los medios no juguemos. ¿Por qué? Porque esto crea muchas expectativas en torno a todos. Y todos estamos pendientes.
Y si vamos a analizar la situación individual de cada uno de los que estamos sentados en la mesa, si no es lo propio, traemos la representación de otros. ¿De quiénes? De unos docentes que están en provisionalidad, unos que son por cátedra, otros que están de planta, otros que llevan infinidades y no saben ni cuál es su situación. Pues por eso no pueden crear muchas expectativas en torno a lo que se está debatiendo hasta tanto no se llegue al punto final. ¿Hago otra pregunta, doctora? ¿Me extendí mucho? No, los asistentes tienen preguntas concretas o algunas precisiones. Aquí está el presidente del sindicato de Sí, claro. profesores. Con mucho gusto. Sí. Sí, Gonzalo. sí, yo soy el presidente del Sindicato de Profesores Universitarios y cuando se presentó la decisión de una asamblea y en el conflicto anterior de presentar un pliego de solicitudes respetuosas para discutir con la administración, el pliego se llevó al sindicato y decidimos que hacíamos un acompañamiento y participábamos de la comisión. En ese sentido, enviamos un oficio a la administración de la universidad y la administración de la universidad nos respondió diciendo que aceptaba el pliego, nombró una comisión de funcionarios del más alto nivel para entrar al proceso de concertación y por la forma que adoptó esta concertación, al parecer estaba siendo como asimilada a las negociaciones que están formuladas en el artículo, en la ley 535, en el decreto 535. Se establecieron unos términos, se habló de 20 días de una primera etapa y 20 días de una segunda etapa, de una prórroga. Se estableció que se haría una reunión semanal de 2 horas. Se propuso por parte de la administración hacer esta modalidad de transmisión en directo de esto, pues cosa que aceptamos, pero nos pareció que era más como montar una cosa de un show que estar centrados en hacer una discusión sobre los puntos que hemos presentado. Nosotros hemos pedido el acompañamiento del Ministerio porque consideramos que hay una cantidad de asuntos que están aquí muy grises en relación con la contratación de los docentes. Y creemos que, de acuerdo con la normatividad que hemos encontrado y la jurisprudencia a través de fallos de la Corte Constitucional en esta materia, en la universidad se están violando ese tipo de situaciones. No hemos logrado que la universidad nos dé claridad sobre cuál es la fundamentación jurídica en la que se basan, por ejemplo, para decir que ellos pueden unilateralmente suspender los contratos y que la relación que hay entre los profesores de contratación temporal y la administración de la universidad no es de tipo laboral, cuando se reconoce en su remuneración prestaciones sociales de acuerdo a lo establecido en la sentencia C006 de 1996, donde se aclara esta situación. Esa y otras más. Sí, hay otras como entonces nosotros cada que entramos en discusión, entonces se puso de moda aquí evadir el término contratación, entonces dicen no, es que no es contratación sino vinculación. Entonces decimos nosotros hay una relación laboral y creemos que esa relación laboral una moción de procedimiento debe estar, la moción dando interrumpe al las razones orador, qué pena. Sí. por las cuales pedimos el Perdón, acompañamiento. La moción de procedimiento, moción de procedimiento. porque es que en esos términos es muy complicado avanzar, doctora Morelia. El profesor dice que se ha puesto de moda esto y la administración nunca ha explicado. La administración siempre ha explicado, lo que pasa es que no lo satisface a él. ¿Cuál es el procedimiento que quieres? El procedimiento es que en la interrogación del profesor no puede poner en boca de la administración lo que la administración no ha hecho ni ha dicho.
ni puedes indicar a la administración de que la administración no ha dicho lo que sí ha dicho. Lo que pasa es que no lo convence. Yo pido el favor de que me dejen terminar la intervención, ¿cierto? Sí, realmente. Entonces no es una moción de procedimiento, aclarar que los Entonces, puntos ¿es en una moción objeto de de discusión. aclaración? ¿Es una moción de aclaración lo que tú estás haciendo o de procedimiento? Es una moción de procedimiento porque es que en la intervención del profesor Gonzalo está poniendo en tela de juicio lo que la administración ha hecho, que es poner las cartas sobre la mesa. Que él no las ha compartido no significa que no las hayamos puesto sobre la mesa. Entonces le está faltando a la verdad cuando dice la administración nunca nos ha aclarado y les hemos dicho por qué no le aplicamos el Código Sustantivo del Trabajo y le hemos dicho también por qué se suspenden vinculaciones unilaterales, porque son actos administrativos con los que se vinculan, no son contratos, y por eso cuando son actos administrativos hay decisiones unilaterales de la administración. Entonces al profesor Gonzalo puede que no lo convenza a eso, pero él no puede decir acá que la administración nunca ha aclarado. Le hemos dicho, Perdón a todos, entonces para darle orden a la palabra, sí, estamos aceptando que hace una moción de aclaración frente a algo que está explicando Gonzalo, y Gonzalo continúa con el uso de la palabra. Gracias, Morelia. Entonces queremos conocer la opinión en ese sentido, pues porque a nuestro leal saber y entender la normatividad que hay laboral se basa en unos principios constitucionales, no hay relación laboral que, pues según lo que hemos leído en el contencioso administrativo o en el Código del Trabajo, donde exista una relación donde una de las partes tenga todo el poder de suspender el contrato, de no sé. Lo que hemos encontrado y nos han asesorado algunos abogados es que existen unos procedimientos. No entendemos por qué, si la sentencia habla con claridad de unas cosas, cuando tratamos los temas hay pues unas interpretaciones que dice el doctor Zuluaga pues que han dado y que eso es lo que ellos creen, pero la verdad no nos tiene satisfechos, no hay claridad sobre eso. La única referencia que se ha hecho a algún documento en relación con ello, entiendo y oí ahora, lo hicieron en la sesión anterior donde yo no estuve, y lo que mostraron fue un concepto que se dio a la Universidad Nacional en yo no sé qué situación. Entonces nosotros en principio queremos que se profundice en la discusión del tema de las contrataciones, porque es el tema crítico. Aquí hace 12 años teníamos 360 profesores de planta y hoy tenemos 305. Y hoy tenemos 900 y pico de profesores de contratación temporal. Para nosotros es muy grave. Segundo, esa contratación temporal, además, en la crisis que se vivió en el semestre anterior, se vio que hubo un tratamiento supremamente extraño, y es que unilateralmente se les suspenden los contratos, pero se les llama a cumplir unas tareas estando suspendidos sus contratos. Sí, hay una cantidad de situaciones que nosotros queremos pues que una autoridad, porque nosotros decimos y entonces la administración contraargumenta, a ellos no les satisfacen nuestros argumentos, a nosotros tampoco los de ellos, porque lo digo con toda claridad y está en actas, porque aquí se ha planteado, cada que hemos puesto en discusión, la universidad se ha comprometido a entregarnos pues todo el soporte legal con base en el cual actúan de la manera que lo hacen. Y lo único que hasta el momento han mostrado es un concepto que se hizo a la Universidad Nacional en relación con algún tópico de esto. Eso es lo que yo pues quería precisar. Yo le voy a responder. Que no hacemos diagonal, yo le respondo primero. Bueno, les recuerdo a todos que estamos en el punto de pedir algunas precisiones del representante del Ministerio del Trabajo que se había solicitado en este punto. Y lo segundo es que hemos acordado también que el uso es de 5 minutos la palabra, ¿cierto? Entonces él me dice que prefiere responderle a cada uno, porque en este momento hay solicitud para 2 precisiones más de Manuel José. Yo hago una sugerencia, mire, ¿por qué no buscamos uno por uno ya, para que nos quede una vez concluido ya el interrogatorio, la pregunta que me hacen? Mire, sí, doctor Gonzalo. Porque habíamos precisado lo siguiente y quiero ponerlo en consideración de todos.
para precisamente obviar de que se nos vaya otra vez en intervención en la cuarta sesión. Y no hemos acordado nada con respecto a los 10 puntos, ¿cierto? Algo concreto con respecto a uno. Hoy habíamos planteado que nosotros traemos en la representación profesoral un vocero que va a plantear la posición y vamos a ver qué podemos llegar a un acuerdo, por lo menos frente a 1 o 2 puntos en el día de hoy, porque nos consideramos que nos estamos agotando, entonces precisamos esto y para entonces yo voy a empezar por responderle a usted, doctora. Mire, yo soy invitado. Sí, señor. Ya. Aprovechamos este espacio para yo poder decir a ustedes cuál es el papel que debe jugar el Ministerio del Trabajo en esta mesa. Ya. Con una vez aclarados esos puntos que ustedes quieren, pues ya ustedes desatan el debate posterior con mayor precisión. Que si para la otra reunión se van los puntos, no importa, aprovechemos estos espacios porque yo creo que mi posición como director del ministerio es que yo no debo participar en los debates que se susciten, ¿ya?, entre empleador y trabajador. ¿Por qué? Porque nosotros somos la autoridad que vigilamos, controlamos el desarrollo de esas etapas de negociación y mal haría yo ser juez y parte. Nosotros aceptamos cada rato a todas las empresas particulares que nos invitan a que seamos partícipes de la liberación, sí, pero con la condición de que no solamente escuchamos y respondemos en la legalidad, ¿ya?, de cualquier pregunta que se suscite en ese debate. 1, 2, hablemos ya, entonces ya quedamos claros. Ahora con usted, doctor Gonzalo, mire, ustedes elevaron solicitudes respetuosas que entre otras cosas ella acuerde que eso fue declarado inexequible, esas palabras entonces se hacen concertaciones y que están reguladas por la 535, ¿ya? ¿Eso las hace quién? El sindicato. Con ustedes, sindicato de trabajadores o empleados públicos. Deben de haber seguido paralelamente el procedimiento establecido por el 434, ¿ya? Y hace todo, hasta llegar a un final. Si no lo hicieron, ¿ya?, quebrantaron, ¿ya?, el procedimiento establecido. Y las consecuencias ya, yo no soy quien para decirlas porque no las conozco, en qué terminaron. Lo que usted dice, doctor Gonzalo, es muy cierto. Mire, existe, ¿ya?, acá y en cualquier entidad, llame empresa privada, ¿ya?, el desconocimiento de las altas cortes en unas materias demasiadamente precisas. Pero no son estos espacios para debatir el cumplimiento o no cumplimiento de la sentencia, ¿ya? Porque si de entrada no lo hicieron, lo que tienen que recurrir es a las instancias judiciales pertinentes para su cumplimiento. Y así lo manifesté muy clarito en una reunión que tuvimos con ASPU el año pasado y les dije, señores de ASPU, si ustedes tienen algo en contra de la administración, no es el ministerio quien debe hacer cumplir, porque nosotros vigilamos a los entes públicos solamente en tres aspectos: en lo que tiene que ver con pago de la seguridad social, en lo que tiene que ver la materia colectiva y en lo que tiene que ver, se me escapa la tercera, doctora, en salud ocupacional. Entonces, no es el espacio con el ministerio. No soy yo quien, ni la oficina de dirección territorial, quien le va a solucionar esos problemas de la contratación. Son las autoridades administrativas y asimismo deben de hacer ustedes valer los actos, ¿ya?, en acciones de cumplimiento. ¿Doctor Manuel, es así? Doctor, yo tendría algunos reparos. Con gusto. Me parece que el Ministerio de Trabajo, más allá de esas funciones teóricas, en este nuevo aire de esta sociedad colombiana, donde se pretende mejorar las relaciones laborales, Sí. Ustedes sí pueden en determinado momento ir un poquito más allá. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? O sea, el punto neutral que nosotros tenemos hoy es cuál. La universidad nos dice, ustedes no están sujetos al régimen laboral colombiano. Nosotros les traemos sentencias de la Corte Constitucional, la 606, bueno, las que ustedes No quieran, estamos ¿cierto? sujetos, Manuel, no estamos sujetos al Código Sustantivo del Trabajo. Por eso es que esa es una
Ese es un soporte donde se soportan las sentencias en esa Constitución y en ese Código Sustantivo de Trabajo. Sí, pero es que lo que tú estás diciendo es distinto. Ahí, miren que ahí estamos en un embrollo mayor, ¿cierto? Venga, ¿esto es un espacio de nosotros le decimos a la concertación o no? administración, Perdón, nosotros le decimos a la administración. Y después pides la palabra. Bueno, ¿Cuál es? hablo más, Morelia, ¿Cuál no es? vuelvo a hablar de todo el resto de la sesión, No, pues. no, no. Porque esto es un espacio de concertación y si estamos partiendo de Porque supuesto ¿de dónde vamos a equivocado, partir nunca lo vamos a nosotros? ¿De dónde vamos a entender. partir? Esto aquí es para que Tenemos lo que partir entendamos de o no. Mire, Doctor respeto, Zuluaga, respeto. tenemos que partir de un fundamento legal. Nosotros estamos exponiendo El Ministerio de Trabajo me dice, no, eso tiene que ser sentencia judicial. Y usted, ¿para qué la jurisprudencia? ¿Para qué nos puede servir la jurisprudencia? Y usted, el Ministerio de Trabajo, pues sí pueden como eso. Oiga, yo creo que sí. Poseemos serios. Bueno, A ver, Manuel, yo le voy a responder al doctor Manuel. Mire, doctor Manuel, cuando usted me dice un poquito más, dígame cuál es eso, un poquito más, porque es que yo también tengo límites como autoridad, nosotros somos autoridad administrativa, y nosotros no declaramos derechos. Nosotros no declaramos derechos, ¿sí me entienden? Yo qué más quisiera decirles, sí señores, están equivocados. Señores, qué pena con ustedes, pero ustedes están equivocados, tienen razón ellos. Yo no lo puedo hacer, yo lo único que hago aquí es acompañarlos en esta mesa de diálogo, una concertación, si ustedes gustan, pero no comprometo al ministerio. ¿Ya? Entonces, ¿para qué está sentado ahí? Muchos preguntarán, la respuesta la tienen ustedes. Bueno, le agradecemos. Habíamos pedido el acompañamiento. Yo creo que nos ha precisado sobre la pregunta que teníamos, que era el tiempo de duración de esta negociación o de esta concertación. Y entonces podemos pasar al cuarto punto, que era precisamente el que tocaba con la negociación, y era la negociación en torno al primer Doctora, punto. que quede Sí. claro, no son 20 días ni lo dijo el ministerio. Yo estoy diciendo que esos 20 días es cuando ya la representatividad legal la trae una organización sindical debidamente reconocida por el ministerio. Esto es una concertación. Mire, aquí se pueden entrar ustedes Una mesa de diálogo. 2 días, 10 días, 15 días, todo depende de la voluntad de ustedes. Pero mire, les cuento, si ustedes se han de sentar aquí, y perdón que se los diga a ustedes a todos, a votar corriente, no pierdan tiempo. Aquí tiene que salir algo. Porque es que lo que dijo el doctor Manuel es muy cierto. Esto ya es cambiante. Esto es dinámico, la forma de hoy en día de uno entenderse entre un ser y otro ser en su calidad que esté. Ya hoy en día no vemos el sindicato que grita, que pega, que para las máquinas, que daña las máquinas, que hacen... Hablan residuos, pero es que estamos hoy en día en el diálogo, de sentarnos. Y por el día al comienzo, los felicito. Y que esto sea fructífero. Pero si esto no son los espacios para definir unas peticiones que ustedes están haciendo, apague y vamos. Busquen otro medio. Bueno, gracias. Ahora damos la palabra en este punto a Patrick y cerramos esta ronda para pasar al siguiente punto. Sí, Una pregunta. perdón, Perdón, Victoria, Carlos, que hace un la rato... palabra la tiene, ¿sí? Sí, perdón. Sí, yo quisiera hacer varias observaciones. Primero, una sobre la moderación, que respetamos el orden de la palabra, ¿cierto? Ahí había creo que era una réplica a lo que estaba haciendo el doctor Zuluaga, a lo que decía Gonzalo. Bueno, creo que todas las opiniones se pueden escuchar, pero quizás en orden. Entiendo muy bien lo que usted está diciendo, saber que la meta es el diálogo y que usted no está aquí para, digamos, dar juicios respecto a la ley, sino acompañarnos. Sin embargo, se refirió para sustentar esto al Código Sustantivo del Trabajo, y si no estoy mal, en particular a los puntos entre 431 y 450. ¿Será equivocación de nosotros? Yo no, ustedes seguramente sabrán mejor que nosotros. Yo no había entendido que para unas solicitudes era necesario que fueras una representación sindical tal como le describió. Pero bueno, dejemos este punto aquí. Sin embargo, es verdad que entonces es muy complicado tener un asunto que tiene que ver precisamente con el estatuto laboral y no poder tener digamos, un concepto más claro, aunque obviamente un acompañamiento y una invitación a dialogar de manera concertada, con confianza, puede ser válida. Entonces, nomás quería expresar esta duda sobre, digamos, esta concertación. Quería saber cómo usted se refirió al Código Sustantivo del Trabajo para este tipo de reuniones. Me da a pensar que puede ser que sí, el Código Sustantivo nos rige, ya que usted se refirió al mismo al principio. Era esto. Le voy a mi contestar, intervención. doctor Paz. Mire,
Cuando yo hablé del Código Sustantivo del Trabajo, me referí ya al procedimiento establecido para las negociaciones, ¿ya?, de aquellas organizaciones sindicales debidamente reconocidas, ¿ya? Por eso hice referencia. Y también hice referencia al 416, que habla de quienes se pueden sindicalizar, ¿ya? Ya con respecto a lo que tiene que ver con estos espacios, ¿ya?, estos espacios ya son más jurisprudenciales, más amistosos, ¿ya?, que tipo legal, pero sus consecuencias se afectan, ¿ya?, el querer y la voluntad de unas personas que pueden acondicionarse o no, ¿ya?, a una norma legal. Pero el hecho que se refiere a... Perdón, tú pides la palabra. Entonces, Juan Antonio, Carlos Victoria y Carlos. Era que yo había dicho que renunció. No, pero tú la pediste. No, Morelia, es que así es muy complicado. Para eso pidieron la moderación. Para que hablen 7 profesores y nosotros nada. Ni una vez oportunidad de intervenir para aclarar puntos muy sustanciales. Es que este procedimiento es de concertación, hola. Es para que los escuchemos y para que tratemos de buscar fórmulas para salir del tema. Pero si esto es un diálogo de sordos, le leímos el concepto de lo que el rector le contestó punto a punto de los pliegos y dice, la administración nunca ha dicho nada. Sí dijimos, dijimos, ustedes el régimen legal que aplica para los servidores docentes de la universidad es el régimen del sector público porque son empleados públicos, o al menos se les tiene que aplicar el régimen previsto para los empleados públicos, no el Código Sustantivo del Trabajo. Eso no valió, no han dicho cuál es el régimen. ¿Por qué unilateralmente toman las decisiones? Pues porque son actos administrativos, no contratos. Los actos administrativos se modifican unilateralmente. ¿Tienen reparos de legalidad sobre el proceder de la administración? Lo dijo el delegado del ministerio. Eso lo controlan solo los jueces. ¿Por qué? Porque aquí nos quedaremos eterna memoria. Yo creo que anda a convencer a Gonzalo de que esto no se ríe por el Código Sustantivo del Trabajo, sino por las normas que rigen la función pública en Colombia. Y le puedo dar 50.000 argumentos y Gonzalo dirá, no me convence. Y él me dará 50.000 de él y yo digo, no me convence. ¿Eso qué lo resuelve? Un juez de la República. Uno de los profesores del contrato suspendido, que es la más grosera violación de todos los derechos según Gonzalo, interpuso una acción de tutela. Y el juez constitucional dijo, la universidad no está procediendo mal, es que la universidad no puede pagar cuando no se presta el servicio. Está obrando con total legalidad. Un juez de la República en sede constitucional lo dijo, y nosotros aquí todavía diciendo, no, es que el ministerio está equivocado. Manuel, perdóname, Manuel comete la irreverencia de decirle al delegado del ministerio que no, que lo que él dice, que el papel del ministerio eso no es, que debe ser más allá. Y cuando el delegado del ministerio le dice, ¿cuál más allá? No hay respuesta. Yo en el acta pasada le dije, tráigame las sentencias de la corte que ustedes conozcan para yo estudiar ese tema, porque a lo mejor estoy equivocado. Eso es disposición de buscar una concertación, porque desde que nos sentamos aquí el primer día estamos en lo mismo. Ustedes allá y yo aquí. Nosotros allá y usted aquí. Entonces, ¿para qué hicimos esto? Entonces, les contestábamos el pliego por escrito, vea, ¿ustedes pidieron esto? No, por esto. Y no teníamos que sentarnos aquí a escuchar los discursos interminables donde no nos oímos. Bueno, Carlos Alfonso, hemos escuchado su intervención. Si no hemos dado sin una vez la palabra a la administración es porque yo no he visto que la hayan pedido. Entonces estoy asignando la palabra a los que la han pedido. Sí. En este momento el orden de la petición ha sido el de Juan, el de Carlos y el de César. Ay, Gonzalo. ¿Cómo son los nombres completos tuyos para el acta? Juan Antonio Escobar. Juan Antonio Escobar. Pues aprovechando a mí sí me gusta, pues, sí me gustaría pues como hablar sobre dos cosas. Primero, pues inicialmente, o sea, al inicio de esta sesión se hizo una pregunta y pues me parece que responder esa pregunta más allá de las características de la negociación, una pregunta concreta sobre un hecho que sucedió, que hay aparentemente, pues, o hay todos los elementos para decir que hay una relación contractual y que hace rato dos docentes, creo yo que muy respetuosamente, han estado preguntándole a la universidad, y no se trata de un asunto subjetivo de que hay unos argumentos que no nos convencen y nos sacamos nosotros para movernos, sino que se hace una petición objetiva de decir, bueno, entonces, ¿cuál es esa normatividad que le permite a la universidad la suspensión de manera unilateral del contrato? Eso no tiene que ver con manipulación ni con un asunto retórico. Y le pregunto yo al doctor
doctor Beta también, que sería una pregunta pues sobre la normatividad, al no ser el Ministerio de Trabajo el llamado a atender esto que nos inquieta en este momento a muchos, ¿cuál sería entonces esa institución? Y por último, yo sí solicitaría, y se lo solicitaría muy respetuosamente al doctor Zuluaga, que creo yo que por parte de los profesores hemos venido muy tranquilos y me parece que se está acalorando artificialmente la discusión. O sea, aquí nadie ha hablado de manera agitada, creo que los profesores que han hablado han presentado de manera muy respetuosa sus argumentos y simplemente Morelia le ha dado la palabra pues a quienes la han pedido y ya. Entonces solicitaría que por favor, muy respetuosamente, que se respete el orden de la moderación y que es muy difícil que si estemos hablando se interrumpa. Por último, hay algo que generó un precedente, pues un inicio un poco difícil en las negociaciones, y es, bueno, ya dijo la administración que no, es la firma del punto 10, donde se solicita, respetuosamente también, que no haya ningún tipo de represalia, dado que los docentes estarían pues en una situación de vulnerabilidad. Que eso quiera decir entre líneas que se parte de la mala fe y que se está insinuando que la administración no cumple con la ley. O sea, creemos que no hay ningún problema en que de parte de la administración hubiera un documento escrito donde digan que entonces hay una redundancia, entonces que listo, que van a seguir cumpliendo con la ley que toda la vida han cumplido, ¿cierto? Y que no van a tomar represalias como nunca las han tomado, y que es un absurdo que se planteó, pero que haya pues un procedimiento por escrito. Entonces mis dos preguntas serían en concreto ahí. Sí, Juan Antonio, mira, le voy a responder. Voy a repetir unas palabras que yo dije ahora, ya. No soy el competente para definir. Yo a usted le podría responder la pregunta porque como abogado que soy, se la podría responder ya, si tiene o no tiene razón. Pero el espacio que usted, la persona que usted me está diciendo, el espacio que debe de acudir es la contenciosa administrativa. ¿Por qué? Porque cualquier decisión de la administración, como acto administrativo, como voluntad de la universidad, es demandable. Juan, cuando nos vamos a referir, no hablemos de negociación, aquí no están negociando. Entiendan, esto es una mesa de diálogo. ¿Ya? Aquí van a concertar, ese es el propósito de esta mesa. ¿Ya? Y sí, doctor Zuluaga, mire, yo dije ahora que hay muchas formas de dilatar, obstaculizar. Por más que usted intente convencer que los actos son legales, los expedidos por la administración, ¿ya? No soy yo, ni es usted, es el juez. Por más que ustedes dicen que no lo entienden, el doctor tampoco va a decir, no señor, no es usted, es el juez. Acudan donde tienen que acudir, no dilaten más las cosas, demanden esos actos. Pero si uno dice tener la razón y la otra también, él dice que me está diciendo, que no me está diciendo, no van a llegar a nada. Van a dilatar esta mesa y no van a llegar a nada. Escuchémonos. Si el Señor dice ser ofensivo, según lo considero yo, en estas mesas hay que hacerse uno muchas veces el del oído sordo, ¿no? Porque yo puedo estar acalorado e interpretar de una manera, usted está acalorado e interpretar de otra, y así no vamos a debatir. Bajemos los ánimos, entremos en derecho, miren primero qué pueden ustedes negociar como administración, qué pueden concertar, porque si hay unos puntos que no pueden concertar, ¿para qué los traen a la mesa? Si hay unos actos que hay que demandarlos en la final, ¿para qué lo discuten en esta mesa? Con respecto al punto 10, Juan, no falta nada más pues que en estas alturas de la vida que estamos, pues, haya represalia. Yo no creo que no haya represalia de ninguno, en absoluto. Es que mire, aquí aquí estamos en la mesa, doctor Gonzalo,
Aquí usted y yo estamos debatiendo algo legal. Nada personal. Nada personal. Listo. Son 5 minutos. Entonces, doctor Juan, acudan a las instancias pertinentes. Y se acabó el proyecto. Vuelvo y insisto de que hemos acordado preguntas en torno a esto para pasar al concretario de un punto. O simplemente para hacerle una pregunta al delegado del ministerio, todas de alcances y límites, ¿cierto?, de la permanencia o el acompañamiento de ustedes, junto con la doctora, por supuesto. Eso, digamos, en la agenda de diálogo, ¿qué límite tiene? O sea, ¿van a estar cada martes aquí a las 4 de la tarde? Doctor Carlos Victoria, yo le voy a responder muy justamente. La posición como ministerio, nosotros acá de acompañamiento, aquí es a limitar, a contestarle a ustedes unos interrogantes de tipo legal, sin estar para acá y sin estar para allá. O sea que yo no iba a servir de mayor soporte ni a unos ni a los otros. Yo creo que el soporte está en esta reunión, donde ustedes pueden preguntarme para qué no sirve el ministerio, ¿ya? ¿Por qué? Para Alfonso, porque es que yo, como, no digamos experto, que he tenido experiencia en varias mesas de diálogo, ¿ya? En la forma que yo lo he escuchado en estos minutos, no es la conducente. Aquí no puede traer cosas individualizadas, porque es que las peticiones son generales, no individualizadas. Eso fue lo que presentaron. Si a mí me le hayan hecho la petición individualizada, yo le contesto individualizada, pero son generales. Vamos a respetar el estatuto. Sí, se acabó, porque no estuvo individualizada la petición. Entonces yo aquí me convertí en la piedra del zapato, porque como estaban esas mesas, ¿cómo van? En la réplica que hace el doctor Zulaga, en la réplica que hace el doctor Ananga, en la réplica que hace el doctor Patri, ya me aprendí los nombres, el que hace Juan Manuel. Nos vamos a demorar aquí infinidades y no me llega nada. Si no cambian la forma de dialogar, de debatir, se van a demorar mucho tiempo. Y nuevamente hago un llamado para los que ya hicimos una ronda de pedir la palabra. No volvamos otra vez a una segunda ronda, sino pasamos al punto de debatir el primer punto de la concertación. César. Sí, yo pienso que las explicaciones que ha dado el delegado del ministerio han sido muy claras y pienso que para los profesores que yo, claro, por lo menos para mí ha quedado perfectamente claro cuál es la función, el papel que ha hecho acá, ha sido perfectamente transparente lo que se ha dicho. Porque sirve también para aclarar en el sentido de que no nos está dando cuáles son las soluciones ante estos diálogos que estamos teniendo, sino simplemente viendo qué es lo pertinente para hacer. Las preguntas hechas pues están respondidas como tal, y yo lo que les pido también a todos los compañeros y a la administración, desde luego, que con base en esas aclaraciones, pues, sigamos en este proceso, porque si vamos a recabar sobre lo mismo, no vamos a avanzar, y estamos siempre con una cosa de una urgencia de estar interviniendo a cosas que ya hemos debatido previamente, que son perfectamente claras, y que lo que nos importa es continuar a ver cómo en esta mesa de diálogo pues concertamos algunas cosas muy concretas, muy específicas. Sí, mire, acogiendo las palabras de César, y con la intención que nosotros teníamos en el día de hoy, es que realmente tengamos un proceso de lograr algunos acuerdos. No podemos seguir todos hablando sobre los 10 puntos eternamente. Entonces lo que vamos a proceder, ya se hicieron las aclaraciones pertinentes a las preguntas que había que hacer con el Ministerio de Trabajo, es en el punto cuarto que habíamos dicho. Vamos a empezar entonces a ver qué negociación podemos tener en torno a estos puntos, qué acuerdo podemos llevar a cabo, y habíamos acordado entonces que a nombre de los profesores iban a hablar 2 voceros para explicar el primer punto. Es el profesor Gonzalo Arango y Carlos Victoria, y entonces nosotros esperamos que lleguemos a un diálogo con ustedes en torno a ese planteamiento. Sí, perdón, Morelia, es que desde el principio yo entiendo, pero es que moderar es también respetar la palabra. Mi intención es ser constructivo también, ¿sabes? También para que no tengan la prevención, y yo lo voy a decir muy rápidamente.
Estoy perfectamente de acuerdo, está muy bien. Lo que vamos a buscar, es que hemos buscado, y creo que en la última reunión nos fue bien en esto, es dialogar, es concertar, es escucharnos, es buscar soluciones y buscar avanzar. Estoy perfectamente de acuerdo. Sino que quiero expresar nomás una inquietud cuando usted, cierto, expresó que la función del Ministerio de Trabajo acá es, una de sus funciones es precisamente favorecer este diálogo, buscar soluciones constructivas. Y cuando dice que hay puntos, precisamente, ya que son legales, entonces que de pronto es mejor buscar los procedimientos legales, pero me parece que entonces ¿dónde está precisamente la búsqueda de la concertación antes de llegar a los procedimientos legales? Mucho mejor llegar a la solución concertada que tener que pasar por un procedimiento judicial. Pero entonces era nomás esta observación, pero no quiero obstaculizar el trabajo constructivo, el orden del día, pero quería transmitir esta pequeña inquietud para de pronto dejarla para después. Perdón, ¿algo más, alguna pregunta como ministerio? No, yo simplemente, doctor Betancourt, quería hacer esta presentación, ¿cierto? Más en el tono académico, como no me voy a olvidar dónde estamos en la Universidad Tecnológica, no en la Universidad Pública. Y es que el carácter, digamos, de concertación implica la controversia, ¿cierto? Implica la deliberación, digamos, implica la argumentación de tesis. Y seguramente, pues, en eso hay disputa, o sea, hay contradicción. Eso no nos puede, digamos, generar, ya digamos, en lo humano que nos exaltemos, pero igual somos humanos. Y también hay un contexto, ¿cierto? Un contexto que el mismo rector lo ha reconocido, incluso me acompaña este libro que recomiendo a la audiencia que lo lea, La idea de la justicia del profesor Amartya Sen. Y en gran medida, digamos, en esa perspectiva, más allá de lo que estás planteando de que, digamos, aprendamos a dirimir los conflictos a través del diálogo y no a través de las vías de hecho, creo que ese es un propósito, digamos, de todas las partes, ¿sí? De todas las partes que hacen parte de esta comunidad universitaria, y creo que ese es el espíritu. Eso no quiere decir que en algunos momentos, digamos, haya distanciamiento en los puntos de vista, es evidente, por una razón muy sencilla, y vuelvo a lo que plantea aquí el profesor Sen, ¿cierto? Y es el tema de la justicia como un problema de derechos. Y nosotros, digamos, acudiéndonos a lo que dice la Constitución y la ley, y a sentencias, ¿cierto? Y a fallos, a resoluciones, estamos, digamos, en esa órbita, ¿cierto? Digamos, de considerar de que de una u otra manera, y eso puede ser controversial, aquí se han violado derechos, ¿cierto? Y eso es lo que seguramente los jueces de la República, las instancias, ¿cierto?, del Estado, pues deberán considerar. Es posible que nosotros tengamos una apreciación subjetiva, ¿sí? Pero eso igual está a dirimir. Pero igual, y aquí incluso en esta mesa se ha discutido, antes que nada también este es un espacio académico y un espacio de construcción de lo que será la nueva ley de educación superior, doctor Betancourt. Es decir, aquí hay elementos, aquí hay insumos que deben ser parte del debate político y por supuesto jurídico de lo que debe ser esa nueva ley que, como vimos en el caso de nuestra universidad específicamente, en la vigencia anterior, tiene unos vacíos, tiene unas fracturas y pareciera que no respondieran a unas realidades, entre ellas a lo que se está debatiendo aquí, que es el tema de, digamos, los derechos de los profesores, de los derechos de los docentes, y eso sencillamente es lo que estamos discutiendo. Entonces yo quería dejar eso allí porque también hay que mirar en el contexto, ¿sí? Es decir, no es una mesa cualquiera, no es un momento cualquiera, es una coyuntura muy compleja, ¿cierto? Y también animados un poco por los planteamientos que ha hecho su jefe, el ministro del Trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, nos parece sano, y aquí se trajo en la primera mesa, que en Colombia, por ejemplo, se haga justicia en cuanto a que no existan nóminas paralelas, ¿cierto? A que los empleados tengan, digamos, su permanencia, sus contratos indefinidos, que tengan, digamos, sus reconocimientos, y que nos acojamos, obviamente, a los acuerdos que tiene Colombia, el gobierno colombiano, que ha suscrito en el marco de los tratados internacionales.
Eso está, digamos, en todas las esferas de garantías que se están discutiendo hoy a propósito, por ejemplo, de los posibles impactos y alcances que tengan los tratados de libre comercio. Entonces, quería simplemente subrayar eso y no olvidar lo que nos dijo en algún momento la profesora Morelia, y es que hay que hacer un esfuerzo y no perder, digamos, la perspectiva de que estamos en una universidad y que además esto se está difundiendo por las redes sociales, en fin, y que este sea también un espacio de, digamos, de construcción alrededor de esa ley, de esa nueva ley que aspiramos todos los colombianos. Bueno, perdón, cordial y cálidamente yo les pido que aprobamos un orden del día, acordamos en que íbamos a hacer unas preguntas, se dijo que no había más preguntas, nosotros le queremos comunicar a la administración que precisamente nos agobia que hay un grueso número de profesores que están esperando que de esta reunión, estamos por finiquitar casi la cuarta, lleguemos a unos acuerdos en torno a unos puntos concretos y no sigamos en el tratamiento de ideas generales. Doctora Morelia, mira, sí, con todo respeto, no se afanen, no crean, no se afanen. Esto no es de correr ni que mañana vamos a sacar 2 puntos ni 3 puntos. Esto es como lo decía el doctor Victoria. Yo al comienzo, cuando tomé mis palabras, dije, esto significa 3 cosas: confianza, debate y concertación. Yo utilicé esas 3 palabras, ¿ya? Y también los felicité, tanto a ustedes que hicieron le hicieron la solicitud, porque da la palabra a la administración, y también felicité a la administración en que nos escuchó y se sentaron. Esto es construir país, esto es saber cómo podemos llegar a ponernos de acuerdo, pero también ustedes tienen que reconocer que ya existen unos actos definidos, ¿ya? Que si la administración dice que son, pues usted dice que son expedidos, contraviniendo disposiciones legales, pues hablen de esa legalidad aquí, hablen de esa legalidad acá y tomen la decisión: ¿los revocamos o los continuamos? Si son contrarios a la Constitución, revóquenlos, pidan la revocatoria. Pero sí, doctor Carlos Victoria, sí le quiero decir, sí necesitamos hoy en día un país con más empleo, con unos empleos dignos, con una estabilidad, lo mismo como lo habla la ley 1429, como lo habla el decreto 2025, como lo están hablando los programas de gobierno presidencial, ¿ya? Por eso se creó el viceministerio de empleo, ¿ya? ¿Por qué? Buscando ya la transformación de unos actos desbordados de la misma administración de los particulares, ¿ya? Que están haciendo unas contrataciones, ¿ya? De empleos denominados no dignos y que se ha hecho que dignifiquen a ese ser humano. Sigan así, va muy bien, los felicito y vuelvo y reitero, si mi presencia acá la requieren de acompañamiento, yo lo que seré es una persona imparcial, diciéndoles: señores, están equivocados en la forma de dialogar, porque yo no puedo ni regañar ni aplaudir. Yo creo que mi presencia acá, cuando la necesiten, en materia ya de dilucidar algunas de las competencias del ministerio, más no de mi conocimiento profesional, aquí los voy a acompañar. Señores, para eso estamos. Todo lo que los pueda apoyar con el ministerio, con mucho gusto. Los que podamos hablar de diálogo social, con mucho gusto. Lo que pueda ustedes buenamente yo aportarles, con mucho gusto, ¿ya? Pero sí tengan muy en cuenta hasta dónde llegan las competencias de esa organización, de ese gobierno, de esa universidad, como lo quieran llamar. Muchas gracias a todos por la atención. Si hay alguna duda, ya para retirarlo. Muchas gracias. La que le expresé. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doctor, hasta luego. Muy amable, muchas gracias. Bueno. Director, muy amable, gracias. Gonzalo. Hasta luego. Doctor, Muchas gracias, doctor. Bien. Bien.
Entonces, podríamos pasar al cuarto punto que habíamos dicho, era, si ya conocimos la posición de la administración en la reunión pasada que nos dio una visión general de los 10 puntos, nos gustaría poder abordar por lo menos un punto, debatirlo a profundidad y poder ir sacando alguna conclusión al respecto. Entonces proponíamos como mecánica que abordáramos el primer punto. No, yo quisiera pedir primero un par de cosas, doctora Morelia. Sí. Lo primero es que este es un espacio de concertación, es decir, aquí nos sentamos no a ver cómo nos vencemos, sino a ver cómo encontramos salidas. Eso se supone que es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Entonces, si vamos a seguir simplemente argumentando sobre las posiciones de cada una de las partes, pues bueno, yo también estoy listo para eso. Estoy listo para eso y estoy listo para explorar también alternativas y lo que ustedes quieran. De eso es lo que trata este ejercicio. Pero sí les pido también que se organicen los profesores, porque el profesor Escobar no había venido nunca a ninguna reunión, viene esta a la cuarta y nos quiere retrotraer al primer día de la creación cuando evacuamos el punto 10. Entonces, si yo soy respetuoso con mi manera de ser, porque esa es mi manera de ser y usted me conoce, yo soy muy ardoroso a la hora de hacer las intervenciones, si eso lo irrespetó, le ofrezco excusas, pero yo creo que irrespeta más a usted a esta mesa, cuando viene a la cuarta reunión, nunca había antes venido, y viene ahora y quiere devolvernos al punto 1 que evacuamos en la primera sesión. Yo les pido que nos organicemos cómo quieren que trabajemos, porque trabajo tenemos mucho por hacer, todos, para venir a perder el tiempo acá de esta manera y quedar como corcho en remolino dándole siempre las mismas cosas. Y también, así como asumieron la moderación, yo le agradecería que designara a alguien también que ejerciera este oficio de la Secretaría, porque es un oficio bastante desgastante, sobre todo cuando las demás personas creen que uno escribe lo que ellos nunca dijeron. Entonces yo rogaría que también la Secretaría la rotaran y la asumiera alguien más, por favor. Sí, entonces, si escuchan propuestas. Yo la palabra, yo también voy primero pues a hacer algunas observaciones generales. Lo primero es que no es cierto que el punto 10 se haya resuelto. Aquí, infortunadamente, caímos en una situación que no debió ser nunca. Y es que ante una solicitud del primer punto que siempre en todas las mesas de negociación y de concertación se establece, que tiene que ver con las no represalias, se formó todo un debate acerca de si en la universidad de democracia o no, nos enredamos en eso. Mira, aquí el punto 10 se resuelve muy sencillo, y es que pues, la administración deja una constancia donde explica por qué no lo firma, y nosotros a nuestra vez pues dejamos también una constancia de la opinión que tenemos porque la administración asume esa actitud y listo, si es que vamos a cerrar el punto 10. Pero aquí caímos en un juego que ha sido pues como más para toda esta cosa mediática que se ha introducido en la mesa, y desafortunadamente nos ha mantenido unas discusiones generales donde la administración ratifica la visión y la percepción que tiene ella como ejecutora de la autoridad en la universidad, y nosotros las lecturas que tenemos desde la experiencia que vivimos como profesores y lo que sabemos que ocurre a nivel de las distintas universidades de la universidad. 2. A mí me preocupa mucho la agresividad del señor secretario. Yo creo que, por fortuna, este debate no es nuevo. Este debate, antes de darlo acá en esta mesa de concertación, el que tiene que ver con la contratación docente, lo hemos dado en el Consejo Académico de la Universidad, donde he sido representante, donde el rector ha dicho que conoce toda la legalidad que nosotros argumentamos a través de las distintas manifestaciones escritas que hemos hecho desde la Asociación Sindical de Profesores Universitarios.
donde consta el compromiso que adquirió el secretario general con el profesor César Valencia Solanilla o con el Consejo Académico, en una petición que hizo el doctor Solanilla sobre la fundamentación jurídica sobre la cual se establecía ese tratamiento que se da a los profesores de contratación temporal, cosa que nunca se ha hecho. Luego, en otra oportunidad que volvimos a sacar el tema, el señor secretario yo acepto el regaño porque la verdad es que no lo he cumplido y tal. Y ahora viene y nos dice que sí, que es que siempre lo han dicho y lo han hecho. Y que lo que pasa es que yo pues no quiero entender lo que me han dicho. Yo no, nunca, y revisemos las actas y todo lo que se quiera, he encontrado una respuesta a una pregunta que yo he hecho. ¿Por qué lo que está establecido en la sentencia o en el fallo C006 de 1996 no se aplica en la Universidad de Tecnológica de Colombia? A eso no he tenido respuesta, nunca. Y cuando yo planteo esas cosas, entonces viene pues el señor secretario general con una diatriba donde me pone a mí pues como el ogro pues y el tergiversador y el mentiroso. Yo exijo respeto. A mí me parece que estamos aquí es porque tenemos posiciones diferentes frente a las cosas. Y yo estoy de acuerdo en parte con lo que decía el funcionario del Ministerio del Trabajo. Discutamos, pongamos los puntos sobre la mesa, avancemos en esto. No importa que nos demoremos lo que nos demoremos, pero pues que hagamos el esfuerzo siquiera por satisfacer esas peticiones que estamos haciendo. Hemos hecho una argumentación y resulta que esa argumentación no ha tenido respuesta. Yo pido que me muestren el acta donde esté esa respuesta específica que hemos dicho. ¿Cuál es la legalidad sobre la que se soporta la teoría que tienen en relación con la forma de relación de la universidad con los docentes? Que se ha tratado de meter dentro del cuento por una palabra que no dice nada, y es la vinculación, que yo en una reunión decía, vinculación quiere decir una relación, y esa vinculación tiene que tener calificativos. ¿Qué tipo de vinculación? Y eso hay diferenciaciones en la ley. Entonces, me parece que así no podemos avanzar en nada. Es decir, cuando aquí el secretario general dice que es que estamos buscando soluciones, que es que estamos buscando salidas, pero no partimos del reconocimiento y de la presentación clara de cuáles son las diferencias que tenemos, sino como que hacemos que buscar hacer tabla rasa de eso y ver pues cómo, de dónde vamos a sacar las fórmulas de qué. Lo otro que me preocupa es pues que este espacio no tiene ningún asomo de nada, es simplemente un espacio para conversar sin ninguna legalidad. Yo diría que pues busquemos la manera de orientar toda esta solicitud a través de la presentación de un pliego formal sindical en representación de los profesores y le demos a esto una formalidad que tenga algún carácter vinculante, porque aquí no estamos regidos por nada. Porque si es así, entonces esto sí, pues yo entiendo las reuniones anteriores, que viene el rector, que el rector es como oficiando como rector, y él dice y hace y utiliza la palabra y tal, ¿cierto? Y el día que no quiere que haya reunión, por cualquier circunstancia, la suspende una hora antes, o que no pasa nada, ni hay nada, y además no podemos ni acudir a la oficina del trabajo. Nos dimos cuenta que el ministerio, para proteger a los trabajadores, entonces ya no tiene cómo protegerlos, ¿cierto? Entonces me parece supremamente complicado, ¿sí? Nosotros queremos
queremos, y así lo planteamos en la reunión que hicimos, que nos profundicemos en la discusión sobre la base legal que sustenta la vinculación, como quieran llamarla, de los docentes de contratación o de tiempo temporal con la universidad. Ese punto, y avancemos en eso, y expliquemos con toda la paciencia, sin levantarnos, pues, sin erizarnos la piel y sin coger y mirar, pues, y ponernos acalorados y decir que es que uno es mentiroso y que el otro no quiere. No, sencillamente planteemos las cosas como deben ser. Entonces, yo insisto en nuestro requerimiento. ¿Cuál es la fundamentación legal que soporta hechos que se presentan en la universidad que son contrarios a la jurisprudencia? Por ejemplo, que haya profesores que se llaman ocasionales y que llevan 20 años trabajando en la universidad como ocasionales, cuando los fallos y las sentencias y la doctrina de la jurisprudencia dice que eso no puede ser, porque eso contraría, el mismo término ocasional contraría la permanencia en esas funciones. Por ejemplo, un tema. Otro tema, ¿cuál es la legalidad, el fundamento jurídico, legal, que respalda ese tipo de relación que parece que no es laboral? Porque si fuera laboral, a nuestro juicio, se tendría que regir o por el Código Sustantivo del Trabajo o por el Código Contencioso Administrativo. ¿Sí? ¿Cuál es esa situación que nos coloca a los docentes de contratación temporal por fuera de esos escenarios y que ello implica la pérdida de unos derechos que, de acuerdo con la ley y la Constitución, serían irrenunciables? ¿Cierto? Son preguntas, ¿no? Que no es para que me las contesten con un regaño, no, es para que nos ilustren con una documentación y una fundamentación cuáles son. Una interpelación, Gonzalo. Sí. Como anteriormente una argumentación más o menos similar a esa fue hecha con motivo, pues, del conflicto en el Consejo Académico. Yo pienso que el señor secretario general nos dé respuesta a eso que se dijo que prometió hacer. Y luego, porque yo veo que ahora en lo que has dicho puede haber otras cosas que no estén comprendidas en lo solicitado anteriormente. Entonces, a ver si nos organizamos, escuchamos esa argumentación, tomamos nota de eso y vemos si hay algunas otras cosas, pues si se pueden contestar ahora bien, y si no, las pasamos para otra sesión. Sí, mire, yo en términos generales quisiera precisar lo siguiente, ¿sí? Como moderadora que ustedes me solicitaron, ¿sí? Yo lo primero que quiero es que este trabajo que hemos recibido en una nominación de los profesores, que hemos acordado con la administración que lo íbamos a realizar, lo realicemos con un espíritu de entendimiento, ¿sí? Y de cordialidad. O sea, yo creo que quisiera que no escucháramos más, que me siento ofendido, que me ofendieron, que el tono, que mi personalidad. O sea, yo creo que venimos aquí provistos de muy buena voluntad y de una posición de diálogo y de lograr acuerdos. Y que entonces así lo tomemos, ¿cierto? Eso sí se los digo amigablemente. Si algo necesita este país, y cuando hablamos de que el papel que la universidad puede jugar en la sociedad, es el de poner los ánimos, ¿cierto? De sentirse, de atemperarnos todos, de ser cordiales, de ser amables, de ser afables. Yo creo que en eso ya iríamos avanzando mucho. Entonces, si seguimos en esta perspectiva, no nos sintamos más fustigados ni atropellados por nadie. Hagámoslo libremente, hagámoslo consecuentemente y construyamos. Y yo veo que el primer punto tiene que ver mucho con eso. O sea, a mí me parece que el nudo esencial que tenemos que llegar a resolver es el tipo de vinculación que se presta con los profesores ocasionales o temporales, que la misma ley 30 dejó planteado, que hay sentencias de la Corte, o sea que hay, gracias a que tenemos una gran cantidad de materiales jurídicos. Yo por lo tanto propondría, ¿cierto? Porque aquí hay personas que están especializadas y tienen experticia en el campo, que por lo menos para la siguiente reunión, ¿sí? Logremos tener todo ese cúmulo de posiciones, de conceptos, de la Corte, de los fallos que han existido,
y que podamos tener ya un estado del arte de la situación para empezar en la próxima reunión a resolver. Yo creo que ese punto es el esencial, lo del vínculo. ¿Qué tipo de vínculo? ¿Qué nos rige? O el código contencioso, es cierto, es decir, el código del trabajo. Entonces, en eso sí me gustaría, Gonzalo, que escucháramos la posición del secretario general, que parece que ya tiene un documento elaborado donde hay una posición que nos puede dar mucha claridad al respecto. No, yo no sé si ustedes están dispuestos a cambiar el escenario de pasar de una agresión burda y grosera como las que yo suelo hacer a un escenario retórico y de vueltas y saltimbanquis. No, es que el asunto es muy sencillo, hombre. Me encanta que Gonzalo sea justamente la persona que nos da lecciones de cómo se trata a los demás. Me parece a mí maravilloso, ¿cierto? Que las personas fueran congruentes con su discurso y que lo que digan apliquen en su propia vida. Porque es que señalar a otro es muy sencillo, pero se les olvida que hay 3 dedos que apuntan para acá. Entonces, a mí no me pueden pedir que renuncie a aquello que creo y que defiendo con ardentía y con fogosidad. Sí, a veces me exaspero, claro, pues es que yo acaso estoy hecho de madera. Y a mí me exaspera mucho que las personas que se precian de ser inteligentes y abiertos, que se precian de ser universitarios, estén otra vez en ese circunloquio que a nada conduce. Es que nosotros todos somos personas muy ocupadas. Todos somos personas muy ocupadas y tenemos demasiadas cosas que hacer para andar perdiendo y dilapidando el tiempo aquí, y lo más importante que el tiempo, dilapidando la oportunidad de que nos comportemos como universitarios, que de verdad nos sentamos a decir, mira, definitivamente en eso nos vamos a poner de acuerdo. Ustedes dicen Código Sustantivo del Trabajo, yo digo normas de función pública, ustedes dicen Ministerio del Trabajo, yo digo Departamento del Ministerio de la Función Pública, porque en el Estado colombiano, quienes trabajamos con el Estado, a los únicos que se les aplica el Código Sustantivo del Trabajo son los trabajadores oficiales, es decir, a los empleados y obreros de la construcción, a salvo que alguien en esta mesa crea que un profesor universitario es asimilable a un obrero de la construcción que trabaja al trabajo material, a salvo que alguien crea eso, entonces argumentaríamos a ver cómo es que le aplicamos el Código Sustantivo del Trabajo a una persona que trabaja intelectualmente, a una persona que tiene todos los derechos que le reconoce la legislación laboral, pero no la laboral privada. Porque es que el quid del asunto está en que uno lee una sentencia y dice, es una vinculación de carácter laboral, y eso lo asimilan como si fuera el Código Sustantivo del Trabajo, y eso es falso. Yo le preguntaría al profesor Gonzalo, ¿cuál es su contrato? No tiene. Ahí lo nombraron por una resolución. Ninguno de nosotros de los que estamos aquí sentados tiene contrato. Estamos nombrados unilateralmente. El Estado nos nombra. Y no me siento con él a conversar cuánto me va a pagar de secretario si me voy para allá. Yo decido si lo acepto o no. Es el único margen que tengo, porque mi régimen salarial y prestacional lo definen las leyes. Lo definen las leyes y no lo podemos modificar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con los servidores ocasionales? Los vinculamos por acto administrativo, no son contratos. Yo no llamo a un profesor a decirle, venga profesor, según su hoja de vida yo podría pagarle 25.000 pesos, pero le voy a pagar 30.000, porque es que usted me cae muy bien y además me encantaría tenerlo entre mis profesores de hora cátedra. Venga a ver, negociemos a ver cómo firmamos un contrato. Eso no existe. Eso simplemente saca una resolución y dice, surtido los procedimientos de selección de un docente, el Consejo de Facultad de Bellas Artes y Humanidades solicita la vinculación del profesor Carlos Victoria para orientar las asignaturas tales y cuales. El profesor Carlos Victoria se saca una resolución diciendo, queda vinculado para el semestre tal a dictar tales asignaturas y la remuneración dependerá de la hoja de vida de él, como se hace con un profesor de planta. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia me ordena a darle a ese profesor ocasional o transitorio el mismo tratamiento que le damos a los de planta. Entonces la sentencia de la Corte nosotros la cumplimos y la honramos, pero no aplicando el Código Sustantivo del Trabajo, que no es la legislación. Si fuéramos a aplicar el Código Sustantivo del Trabajo, si fuéramos a aplicar nosotros el Código Sustantivo del Trabajo, los profesores nuestros no tendrían sino 15 días por año de servicios, de vacaciones. Los profesores nuestros tienen 15 días hábiles y 15 días calendario. Tienen 30 días al año, en 2 periodos. No es Código Sustantivo del Trabajo, es código, es la norma de función pública que rige el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. ¿Por qué nosotros al docente de cátedra le pagamos prestaciones sociales? En cumplimiento de la sentencia. ¿Y eso significa que hacemos un contrato? No, hacemos una resolución, un acto administrativo. Cumplido unos procedimientos tal. Entonces, como son actos administrativos unilaterales y nosotros manejamos recursos del Estado, el Estado nos dice, cuando no se presta el servicio no se puede remunerar. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, ¿qué hacemos? Mientras el contrato estuvo vigente,
La pela se la da a la administración porque no son hechos imputables a ellas y ella no tomó las previsiones respectivas. Pero mientras pueda tomar decisión, la toma. Suspendo las vinculaciones porque no vas a poder prestar el servicio. Hay una circunstancia de fuerza mayor que nos impide hacer eso. Y se toma esa decisión, y con base en esa decisión, pues durante el tiempo de suspensión no se les remuneró a estos profesores en esas condiciones. ¿Hay reparos de legalidad sobre ese proceder? ¿Consideran ustedes que eso es un proceder abiertamente inconstitucional? ¿No se cumplieron las normas de tal cosa? Para eso están los jueces de la República, porque si no, aquí nos acabamos. Sí, tengo razón, no, tengo razón. No, para eso están los jueces de la República. Un profesor fue a demandar protección de la justicia constitucional y el juez constitucional dijo, la universidad está procediendo como le corresponde, porque son dineros públicos, porque allá no se puede pagar, ni allá ni en ninguna parte del Estado se puede pagar por trabajos no prestados. Entonces, me digan que lo que tengo que hacer es aplicar el Código Sustantivo del Trabajo, eso para mí, eso me descompone completamente la concepción que yo tengo sobre el derecho. Y me desinstalé de ella y le dije, tráigame las sentencias de la Corte, de este derecho en Colombia está tan enredado que nada tiene de raro que haya sentencias de esas, entonces tráigamelas, yo aprendo. Mi disposición es aprender, lo dije, tráiganmelas. Y ahora solamente me reclaman, ¿y usted por qué no ha contestado? No, es que las tareas son para todos. Y si evacuamos el punto 10, profesor Gonzalo, expedimos un comunicado, se los envié por la red a los consejeros, se acordó en el acta está que queda la constancia de la administración de que eso debería firmar como que aquí no violamos la Constitución, pero sin embargo acordamos expedir el comunicado diciendo que aquí se garantiza el respeto. De hecho, hasta yo dije, en ese debate dije, no vaya a quedar constancia, dejo constancia también que el hecho de que sean negociadores no implica que entonces ya automáticamente hay que vincularlos, porque lo oficial y lo determinante es la programación académica, y el profesor Medina Hurtado aceptó que eso era razonable. Entonces, yo realmente no entiendo, yo me voy sintiendo muy perdido y qué pena me pasé los 5 minutos. Bueno, mire, yo quiero pedir la palabra al respecto de lo siguiente. Hay una solicitud expresa de los profesores que necesitaban conocer la resolución, el contrato, como ustedes lo denominan. Yo entiendo, yo estoy leyendo el artículo 74 y se ajusta más o menos a lo que tú estás diciendo, y si son profesores ocasionales, aquellos, bueno, tal cosa. Los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, sus servicios serán reconocidos mediante resolución y no gozarán del régimen prestacional previsto para estos últimos, que fue lo que falló la Corte y sacó, cierto, que tienen los derechos y que todo lo que la administración viene diciendo que les paga es porque la Corte falló a favor de eso, ¿sí? Pero lo que nosotros decíamos era, y los profesores transitorios han venido exigiendo, es necesitamos la resolución. Es que este segundo semestre del 2011 no se conoció la resolución. Se habló de una suspensión, pero no teníamos nada escrito. Entonces yo sí creo que en ese sentido podemos llegar a una solución amistosa con la administración. Es que se conozcan las resoluciones, lo que sea, pero que se conozca, ¿sí? En cuanto a lo otro, que lleguemos a las diferentes visiones y posiciones que hay jurídicas, también yo creo que en eso estamos, ¿cierto? En recopilar y hacer una presentación y sustentación, porque es un problema que se ha venido creciendo a nivel nacional, o sea, se desbordó de lo que la misma ley dijo, porque la ley fue taxativa de decir, no se contrataban sino por un periodo inferior a un año, y se volvieron contratos, se volvieron renovados a 20 años, a 15 años, ya está dando, y con la mayoría del profesorado. Entonces yo creo que ese es un punto válido para todos, y que debemos de buscar para que se haga derecho en consecuencia de eso, ¿sí? O sea, el mismo inspector lo ha dicho, y es la esencia del derecho. El derecho no queda quieto eternamente, el derecho hay que irlo cambiando en la medida en que se van propiciando y generando situaciones. Y yo creo que con respecto a los profesores ocasionales o transitorios, se han creado nuevas situaciones en el país y en la universidad, que hay que hacerle una reglamentación especial, ¿sí? Porque se están violando una serie de derechos. Totalmente de acuerdo en que hay que hacer la reglamentación. Doctor, y no es nada como de seguir fregando, yo quisiera simplemente decir dos cosas. ¿Dónde radica nuestra diferencia desde la fundamentación legal? Nosotros nos paramos en la sentencia 006 del 96. Yo creo que esa sentencia nos da a nosotros mucha claridad. Es una sentencia que yo sé que usted la conoce y la ha leído, de la Corte Constitucional. Y ahí, por ejemplo, además de ser expresos frente al tema, hablan de las condiciones del contrato, de la primacía sobre la realidad. O sea, entonces, la verdad es que si usted me dice a mí que yo soy servidor público, oiga, pues ahí sí que me confunde más. O sea, ahí sí que quedo más confundido, porque es que mi régimen prestacional, digamos, está hoy
reconocido por la universidad bajo el derecho privado. Ahora, usted no nos puede... No, escúcheme. Doctor, ahora, usted El la régimen prestacional que le reconoce a usted en esta universidad hoy es del derecho público. Doctor, frente a los docentes de planta estamos de acuerdo. Claro. Pero nosotros no nos dan 15 días de vacaciones, ni 30, ni nada. Además, no nos dan siquiera la estabilidad, en el sentido de que, y no quiero recabar y molestar más con este cuento, ¿cierto? O sea, si a los estudiantes se les daría hoy por hacer un paro de 6 meses, entonces, ¿nosotros dónde estamos parados? ¿Estamos al capricho de ellos? ¿Cuál es nuestro estatus? Sí, o sea, eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la posición de la universidad frente a eso? Carlos y Carlos. Carlos Alfonso, yo tenía unas glosas aquí, el tipo de que compartiendo un poco la preocupación del doctor Hurtado, y es un argumento que yo presenté muy empírico. Yo no soy abogado, mi hijo sí lo es, y digamos hemos tenido la oportunidad de dialogar, ¿cierto?, académicamente sobre este asunto. Es más, afortunadamente acaba de terminar su posgrado en Derecho Laboral, en externado, y hay un grupo de investigación en la universidad estudiando este caso, ¿sí?, la especialización. Y es lo siguiente: usted acaba de afirmar algo que en medio de todo me alegra, pero también me preocupa, porque usted acaba de afirmar, y así quedó grabado, que los profesores transitorios estamos vinculados a una resolución, y lo que yo entendí, o lo que yo interpreto, es que usted en su presentación nos asimila a los profesores de planta, ¿sí?, digamos, como bajo ese mismo régimen. Claro, es que... Espérate, Carlos Alfonso, yo termino mi argumentación, ¿sí? Sin embargo, y ese fue, digamos, una de las quejas, de los malestares de profesores transitorios, de tiempo completo y medio tiempo, por supuesto, también de los catedráticos, es que, fíjate que el objeto de cada profesor es cumplir con un plan de trabajo que cada semestre nosotros le presentamos a la administración a través de nuestros departamentos y, por supuesto, a través de la dirección académica de la universidad. Y en ese plan de trabajo lo que nosotros alegamos es que no solamente nosotros damos clase, ¿sí?, es decir, ¿dónde surge el malestar? Entre otras cosas, que aquí tal vez no se ha planteado, en que nosotros, para cumplir con ese plan de trabajo, obviamente están las horas, ¿cierto?, de acuerdo a nuestra carga académica, pero también nosotros cumplimos con otras actividades de extensión, de asesoría, de acompañamiento. Muchas de esas actividades, no obstante el paro, ¿cierto?, de los jóvenes, de los universitarios, se cumplieron, ¿cierto? Es más, las certificamos, en el caso, por ejemplo, de mi facultad, ¿cierto?, que nos presentábamos y dábamos cuenta, ¿cierto?, de la legalidad del cumplimiento de ese plan de trabajo. Porque en un principio esa fue la orientación que hizo la dirección de la universidad. De un momento a otro eso desapareció, ¿sí? Es decir, de reportar, digamos, esa labor y la presentación en los salones de clase, etcétera, etcétera. Pero lo que también pudo haber indignado, ¿cierto?, a los profesores transitorios es que mientras a los profesores de planta, ¿cierto?, les pagaban, ¿cierto?, les pagaban sus sueldos, a nosotros no. ¿Okay? Lo mismo ocurrió allí venga con los funcionarios, tanto de planta como administrativos y operarios de la universidad. Entonces la pregunta que nos hacíamos es esta: si estamos asimilados bajo ese mismo régimen, ¿sí?, con derecho a la igualdad, se rompe algo que está aquí en la Constitución muy claro, ¿cierto?, para los trabajadores, el derecho al principio, que es el derecho a la igualdad. Sí. Desde ese punto de vista, entonces digamos que obviamente hay un boquete, ¿cierto?, hay una grieta, y tenemos obviamente todo el derecho de la controversia, ¿cierto?, porque el principio se viola el principio de igualdad, y en segundo lugar también se discrimina, ¿cierto?, se discrimina, y obviamente eso, en términos, digamos, políticos y jurídicos, es fastidioso para el Estado de Derecho. Es decir, ahí el Estado de Derecho está fallando, ¿sí? Y por supuesto que el Estado de Derecho, usted lo sabe, que es abogado, yo estudié ciencias políticas,
Es decir, el Estado de Derecho se diseñó y toda la lucha que se ha dado para llegar a este Estado de Derecho es en proporción a los más débiles, a los vulnerables, ¿cierto? Para corregir desigualdades. Así están los tratados, así está, digamos, en los fundamentos de carácter filosófico y político. Pues ese es un elemento, con toda tranquilidad, Carlos Alfonso, que lo ponemos aquí en la controversia y que seguramente va a ser motivado en la sugerencia respetuosa que hace el delegado del ministro en la posible o hipotética o eventual, digamos, apelación ante los jueces, ¿cierto? Al cual también tenemos derecho y al cual invocan delegado del ministro. Simplemente quería hacer... ¿Me dejas hacerte una acotación? Porque con le el uso de la palabra en todos... Sí, yo le cedo la palabra, pero espero poder hacer una intervención para que pueda contestar como... Claro, es una acotación breve. Carlos Alfonso, ¿qué es lo que nos tiene reunidos aquí? Que todos tenemos esa conciencia, que hay un boquete, que hay una inequidad, que hay una situación de injusticia insostenible. Pero eso que nos tiene sentados acá, que estemos de acuerdo en que realmente hay una situación inequitativa con los profesores transitorios y los profesores ocasionales o de cátedra, eso no significa que de entrada podamos fulminar la conclusión de que es que la administración de la universidad actúa ilegalmente, que es un poco lo que nos ha distanciado en el camino. ¿Por qué? Porque así como tú me lees ese artículo de la Constitución que habla de igualdad, yo te tengo que leer el otro de adelante, el de la hacienda pública, el de la fuerza restrictiva del presupuesto y el de el test de razonabilidad sobre la igualdad. Es que yo te doy un tratamiento como si fueras asimilable al proveedor de planta en cuanto al régimen salarial y prestacional. ¿Por qué? Porque la Corte me lo ordenó, pero la Corte cuando me ordenó eso me dijo proporcionalmente a lo que le corresponda al servidor de planta. Entonces al servidor de planta yo no tengo ninguna manera en el orden jurídico para decir le suspendo, usted es un trabajador en suspenso. Al servidor público yo no tengo manera de hacer eso, pero al que vinculo por periodos académicos, que tiene esa vinculación precaria, en la que todos estamos de acuerdo y que es odiosa, a ese le puedo cercenar más su condición precaria, porque le digo, usted está vinculado por periodo académico, una circunstancia sobreviniente impide que usted cumpla la labor para la cual fue contratado, lo único que me queda a mí es decir, no le puedo pagar porque no está trabajando, le suspendo su contrato para cuando pueda, cúmplalo. ¿Sí te das cuenta? Entonces, yo le hago el test de razonabilidad de la igualdad, porque es que no es igual un profesor ocasional a uno de planta. El de planta ingresa por concurso, esa es su actividad principal, eso no sé qué, Entonces, hay que asimilar lo asimilable y tratar distinto lo que es distinto. Lo cual no quiere significar, porque en eso te concedo toda razón, de que eso sea justo. No, eso no es justo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Buscando cómo contrarrestamos un poco esa situación de inequidad. El moderador, una pequeña réplica, simplemente es que los orígenes, los fondos, respetemos la favorabilidad. Perdón que estamos debatiendo. Mire, secretario, yo acabo de decir la palabra. Digamos, el origen de los fondos públicos y que sobre eso, digamos, sobre esos fondos públicos nos pagan, ¿no? En fin. Pero también habría que precisar, lo pongo aquí en la mesa, que también hay recursos privados de gestión de la universidad en su gestión comercial. Bueno, entonces, sí, yo le cedí la palabra. Lo que quiero decir es que yo creo que una de las razones, si me pueden escuchar, que yo los escuche, les agradecería. Yo pienso que si hablamos tanto de la cuestión jurídica, ¿cierto? Es porque hemos visto que se dijo que había muchos impedimentos legales, impedimentos financieros para encontrar, digamos, una mejoría a las solicitudes que estamos presentando. Yo y creo que todos acá estoy perfectamente abierto y ojalá suceda que, por ejemplo, con un trabajo que podamos adelantar, quizás ustedes de su lado, nosotros, incluso, porque no, en una concertación previa a la siguiente reunión, empezamos a dar soluciones. Es decir, que yo escuché las palabras del rector y de todos ustedes expresando que estaban conscientes de las dificultades de los profesores, de este incremento de la precariedad y que estaban perfectamente dispuestos a hacer algo. Entonces busquemos los mecanismos, El problema es que si no los encontramos y que lo que usted nos dice es, mire, hay una cuestión legal, lo que hacemos es legal, digamos, piden a un juez, hagan un procedimiento legal, también al decirnos esto nos empuja a buscar la respuesta legalmente y a argumentar y a mostrar también que hay puntos discutibles, pero entonces
de pronto busquemos usted secretario general, nosotros, busquemos sí, la solución que no sea primero legal, pero que sea de decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para los profesores de planta? ¿Cuándo vamos a abrir el concurso para volver a tener profesores de planta? ¿Qué vamos a hacer para mejorar la precariedad de los profesores transitorios? ¿Será que se puede alargar el contrato? ¿Será que en caso de paro podamos nosotros comprometernos a hacer un trabajo de utilidad académica y para la comunidad universitaria? Busquemos soluciones cuando nosotros pedimos que no nos suspendan así, porque obviamente todo el mundo entiende la dificultad de encontrarse de repente con un contrato suspendido y además para personas que tienen sus niños o que tienen familia. Entonces, busquemos acuerdos que permitan mejorar esta situación que tenemos y que usted y todos han reconocido acá, transitorios. Y si no lo logramos y si la única cosa es que usted o nosotros decimos que hay que pelear en lo legal, lo haremos, pero ya que ustedes nos dicen podemos encontrar puentes y que nosotros decimos queremos encontrar también puentes, entonces encontrémoslos. Sí, finalmente, mire, yo quería expresar lo siguiente, precisamente basados en la sentencia de la Corte que dice que ante una situación que afecta a todos por igual y se da un tratamiento desigual, se está dando una situación, se desconoce el principio de igualdad y de justicia, y que es evidentemente discriminatorio, y eso lo tomó cierto para la situación de la remuneración de las prestaciones de los profesores transitorios. Yo creo que en este momento, ante el movimiento que se presentó, no todos fueron tratados de la misma forma. Precisamente vemos que hay una situación ahí discriminatoria, una situación que no fue equitativa para los profesores con los profesores transitorios. Pero ya se van buscando soluciones, para eso estamos aquí. Y ya en otras universidades lo han encontrado. Entonces yo apelo a eso, ¿cierto? A que lo miremos, porque el propósito de todos es el mismo. En la UPTC, en esta semana, acaban de llegar a un acuerdo de cómo favorecer y estudiar la situación en estos casos de anormalidad académica que se presentaron y que afectaron a los profesores transitorios. Yo quiero que la reunión de hoy no pase en blanco, sino que nos paremos con ese espíritu, de buscar cómo darle una solución para que haya una situación más equitativa, ¿cierto? Menos discriminatoria con ellos, y que ojalá que si otras universidades lo han podido hacer, nosotros también acopiemos los elementos para poderlo lograr en la tecnológica de Pereira. Esto no es.